agradezco por su paciencia a Carla Mote y a Renata Turrent. Renata Turrent, asesora en políticas públicas, la historiadora Carla Mote, que ya están listas para entrarle a esta mesa de diálogo sin censura. Renata, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola, querido Vicente, qué gusto estar por acá, y a todo el auditorio que queremos tanto, y a mi querida Carla también un abrazo a los dos. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Hola, Vicente, buenas tardes. Pues muy bien, con un poquito de frío, pero muy contenta de estar, pues poder platicar estos temas y también de saludar a Renata y por supuesto también a ti. Claro que sí. Oigan, ¿por qué no empezamos desmontando fake news? Yo vi esta noticia y dije, caray, qué sucio está ya el debate en torno al tema del CONACYT. Falso que el CONACYT suspenderá becas por participar en protestas o por embarazo. Mi querida Renata, me imagino que este es un tema importante también para ti. Es el colmo que digan que se están haciendo cambios a los reglamentos cuando sí hay menciones, pero en el extranjero sí hay menciones de esto, pero que vienen de hace muchos años. Así el discursillo contra pues la directora del CONACYT. Sí, totalmente. Es una discusión muy deshonesta, ¿no? Lo que hace la oposición, y que lo hace con impunidad. No es la primera vez que salen a decir mentiras, además de manera sincronizada, se coordinan para decir mentiras, y después ni pierden su respetabilidad, ni siquiera piden una disculpa, si es que fue un error, que dudo mucho que haya sido un error honesto. Porque son arropados por los medios de comunicación. Yo me pregunto si Carla o yo saliéramos a decir fake news, noticias falsas, de la manera en la que lo hace gente de la oposición a ese nivel, pues si nosotras podríamos mantener nuestra respetabilidad, y la probabilidad es casi nula, ¿no? Probablemente no la tendremos, y qué bueno, porque no tenemos por qué salir a engañar a la gente. Lo que es problemático es que de ese lado puedan salir a decir mentiras. Y aquí, como dices, vamos a esclarecer un poco las mentiras que se dijeron. Uno, lo que ya dices, ¿no? Esta cláusula de que los estudiantes van a ser sancionados si protestan. Bueno, esa cláusula está desde 2009 y basta con poner así en Google para sacarlo, ¿no? No es así como que tengas que hacer una grandísima investigación. Además de todo, hasta donde tenemos información, pues no, esta cláusula no se ha aplicado, ¿no? Es de esas que están ahí, pero no se ha aplicado con ningún estudiante. De hecho, yo tuve beca de CONACYT cuando estudié en Estados Unidos e hice protestas cuando fue lo de Ayotzinapa, y bueno, jamás me quitaron la beca, ni mucho menos, ¿no? Mentira número 2. No especificaron que esto no es mentira, pero juegan con el lenguaje, y esto nuestra querida Violeta Vázquez Rojas lo explicaba hoy en la mañana muy bien, de cómo ponen una noticia de manera tendenciosa, y entonces no explican que a quienes afecta o a quienes afectaría, porque ni siquiera es como ya dijimos, que en realidad suceda. Esta cláusula de la protesta, pues serían a estudiantes mexicanos que están en el extranjero, no a mexicanos aquí en México. Entonces, esto es tramposo porque busca tejer esta narrativa de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere reprimir a los estudiantes del CIDE por las protestas, lo cual es totalmente falso, porque no ha habido ninguna represión, ningún arresto, ni mucho menos. Pero este paralelismo absurdo que han tratado de hacer con el 68, pues lo tratan de fortalecer con esta manera en la que ponen esta mentira sobre, o esta, la manera en la que presentan el tema de la protesta. Y número 3, lo que ya mencionas de los embarazos, que esto Carla lo trae muy, muy bien estudiado, y ya nos explicará mucho mejor, pero de hecho esto es ampliar las posibilidades que tienen las mujeres y los hombres, sobre todo, y hago este énfasis porque también los hombres pueden suspender, para no afectar sus estudios en el extranjero y poder cuidar a su bebé, a su hijo. Por supuesto que se pudiera mejorar esto, y que pudiera ser, en vez de una suspensión, una licencia de paternidad y maternidad, por supuesto, pero de que esta propuesta es mejor a lo que se tenía antes, por supuesto que es mejor, y ahorita dejo a Carla porque ella lo tiene mucho más claro que yo. Así es, Carla, danos tu opinión de estas campañas deshonestas, bien decía la querida Renata.
Sí, totalmente de acuerdo con ella y creo que lo ha explicado muy bien en este contexto de ataques a la directora de CONACYT, al mismo CONACYT y en sí a las políticas científicas que hemos visto, pues han estado un poco pues como en el ojo del huracán, en el sentido de que se han convertido en uno de los puntos, ¿no?, de debate de la opinión pública, con justa razón porque ha habido modificaciones pues que son profundas y que continúan, ¿no? Y que yo celebro mucho porque por primera vez están poniendo sobre la mesa cambios en esta estructura académica que creó el neoliberalismo, con élites que pues están aferradas a una serie de privilegios pues que poco a poco vamos viendo que no se sostienen, ¿no? Pero ese es otro tema más sobre la política científica, en particular sobre estas fake news. Quiero primero comentarles que a mí me interesan muchísimo estos temas porque a mí me tocó, cuando yo era estudiante de doctorado en historia en la UNAM, hacer el seguimiento de los casos concretos de los alumnos, porque yo fui electa como representante estudiantil, entonces era mi trabajo. Y yo, entre otras cosas, pues vi muy claramente las brechas que existen entre la forma en la que pueden ejercer sus derechos los estudiantes varones y las estudiantes mujeres, y eso es algo que se repite en muchos espacios, pero en el académico en particular quedan muchas cosas por hacer. En concreto, sobre el tema de los embarazos, la fake news consistió en que el Universal lo planteó en su nota como si esto implicara este apartado, que es una fracción de un numeral del reglamento, que les iban a quitar a las mujeres la beca en caso de que se embarazaran, y así lo ponían: suspenderán la beca embarazadas. Y yo inmediatamente dije, ¿pero qué es esto? Bueno, lo que pasa es que antes no existía la posibilidad de que por petición propia de la estudiante se pudiera hacer una suspensión que no afectara en el lapso que tienen estipulados todos los programas de posgrado para terminar con los estudios. Es decir, si tú te embarazas si te embarazabas antes a mitad de tu maestría, tu doctorado, lo que pasaba pues era que tenías que continuar. Si tenías un embarazo complicado, si había un problema de salud, un problema familiar, pues entonces este derecho, digamos que no lo tenías por reglamento en CONACYT. Había programas que sí lo tenían, en particular en la UNAM sí podía hacerse, pero eso era por un reglamento interno. Que ahora existe en CONACYT le otorga a las mujeres que estudian un posgrado y que se embarazan, o también por puerperio o por paternidad en el caso de varones, que pidan esta suspensión y que eso les permita tener un periodo sin recibir la beca, pero sin consecuencias académicas. Es decir, el riesgo que se corría antes es que no pudieran cumplir con los requerimientos de un programa de posgrado y que por lo tanto pues fueran expulsados porque no sacaban la calificación necesaria o que no tenían el rendimiento académico, y entonces ahí sí sería la cancelación de la beca. Ha habido una confusión entre cancelación y suspensión, que ha sido alevosa y que ha formado parte de esta manipulación justamente para golpear mediáticamente al CONACYT, y con un tema que es muy sensible, porque yo creo que cualquiera que escuche le van a quitar la beca a las embarazadas, bueno, pues te escandalizas y es una reacción muy obvia, pues evidentemente cualquiera estaría en contra de eso, pero el punto es que se explicó en la nota qué es lo que decía el reglamento, cuál era la condición que tenemos ahorita todavía con el que está vigente, esta modificación que implicaba, y bueno, pues se fueron encima, ¿no?, de este tema, y tuvo entonces que salir CONACYT a desmentir y a decir pues que esto era una fake news. Es muy lamentable porque incluso miembros de la comunidad académica, que son los más preparados, los más estudiados, es la comunidad más ilustrada de nuestro país, continuó, digamos, con esta mala interpretación de El Universal, y entonces pues ya viene de nuevo este golpeteo, pues que hemos visto, ¿no? La comunidad científica, con todo y su amplia rigurosidad y preparación en estos tiempos, ha optado más bien por irse por esta salida fácil del ataque político, que se comprueba simplemente con revisar mínimamente cómo están las normas. Claro, ¿y qué me dicen, Carla, Renata, de esto que lleva al presidente a pronunciarse? Ya ven que andan ahora
preocupados por la pregunta de la consulta de revocación de mandato. Ya a 12:15, ahora con la pregunta. Y dice el presidente, el fondo está claro, ¿vas a querer o no vas a querer? Se hacen bolas en la Suprema, en el INE, por todos lados, Renata. Sí, yo, querido Vicente, a mí pues me da un poco de desesperación ver cómo parte del Estado mexicano, en este caso el INE, en específico el INE y el Poder Judicial, de pronto no han sabido darse cuenta o no se han querido dar cuenta que estamos viviendo tiempos de transformación y se han quedado como atrás, ¿no? Como si siguiéramos en el viejo régimen, tratando de meter temas de fondo, desde mi punto de vista, los tratan de disfrazar con procedimientos. Entonces, lo mismo hizo el INE con la consulta popular y el Poder Judicial, que se metieron al tema de la pregunta, que yo entiendo, ¿no? La Suprema Corte tiene que ver que las preguntas sean constitucionales y etcétera, pero mi preocupación siempre es que se ponga por encima el procedimiento que la causa justa y la necesidad de tener esta revocación de mandato. A mí sí me preocuparía que la pregunta no quedara clara, porque si aprendimos algo del proceso anterior, del juicio expresidentes, o bueno, la consulta popular, es que cuando la pregunta no es clara, a la gente le confunde. Y aquí sí, a mí me gustaría citar al presidente cuando dice, súbanle de nivel. Y subir de nivel significa hablar con las palabras que la gente entienda, no estar haciendo un lenguaje acá todo revoltoso que nadie pueda entender. Eso ya no debería ser algo que le enorgullece a la gente. Tenemos que hablar para que la gente nos entienda, para eso sirve el lenguaje. Entonces, a mí sí me preocupa que de pronto la pregunta que quieran plantear no vaya a ser clara y que la gente pueda dudar en, bueno, si pongo que sí es para que se quede o que se vaya, ¿no? Creo que lo más importante aquí es que la pregunta quede muy clara, porque este es un derecho que tenemos los y las mexicanas. La revocación de mandato es un parteaguas en nuestra democracia. Ya lo fue la primera consulta popular que tuvimos en agosto del año pasado, pero esto es un derecho que tenemos que abrazar y tenemos que proteger los mexicanos y las mexicanas, porque nos protege de malos gobernantes, ¿no? Si toco madera volviéramos a tener un Peña Nieto o un Felipe Calderón, esta herramienta permitiría sacarlos del poder y no tener que aguantar con ellos los 6 años. Es además un ejercicio pedagógico. Esto nos sirve a los mexicanos y a las mexicanas a hacer porque muchos de la oposición dice, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer si ya sabemos que AMLO va a quedar o va a salir que sí se quede AMLO y entonces es un circo? Y esa retórica que ha tratado de instaurar la oposición, bueno, es falso que esto sea para legitimizar a AMLO, que el propósito de la revocación de mandato sea únicamente una legitimación. Por supuesto que tiene una cuestión política, digamos, envuelta en esto, y es válido, ¿no? La movilización, el uso de la revocación de mandato como herramienta política es totalmente válido. Pero por supuesto que no es ni siquiera lo principal o lo fundamental de por qué debemos de defender la revocación de mandato. Lo principal, por lo que creo yo tenemos que defenderla, es una, porque fue una promesa de campaña y las promesas de campaña se cumplen. Y dos, creo que porque, como ya decía yo, es un ejercicio pedagógico para la ciudadanía. Acuérdense que, por ejemplo, la consulta popular ya estaba en las leyes desde antes de que AMLO entrara al poder. Y sin embargo nunca la habíamos usado porque no sabíamos usarla, porque no existe la voluntad política por parte del INE de explicarnos, de enseñarnos como ciudadanía cómo se usan estas nuevas herramientas democráticas. Mucho menos lo va a hacer con la revocación de mandato, cuando este instrumento sea necesario. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que podamos construir ese conocimiento colectivo? Bueno, pues haciendo el ejercicio, ¿no? La democracia no se implora, la democracia tenemos que construirla, tenemos que practicarla, es como un músculo. Y yo les doy aquí un ejemplo, así como les di el ejemplo de la consulta popular que estaba ahí en letras muertas en las leyes y que no la habíamos ejercido hasta ahora con el presidente López Obrador, pues yo les doy un ejemplo muy concreto de cómo la revocación de mandato, a menos de que sepamos cómo funciona y que sepamos cómo organizarla como ciudadanía, se va a quedar también como letras muertas. El ejemplo más claro es Morelos. En Morelos hubo
varias colectivas que se organizaron a finales del año pasado para tratar de revocar el mandato de Cuauhtémoc Blanco, ahí en Morelos. Y no tuvieron nada de éxito, ni los medios lo voltearon a ver. Vaya, no sabemos que esto sucedió casi, yo lo supe porque tuve que hacer una investigación al respecto, pero no tuvo ni interés mediático, ni siquiera se volteó a ver, y por supuesto que fracasó, porque los ciudadanos y las ciudadanas no sabemos todavía cómo hacer uso de esto. Entonces yo creo que la revocación de mandato tenemos que trabajar todos y todas para promoverla, y las autoridades deben trabajar para facilitar este proceso, para que este derecho en realidad sea un derecho y no esté nada más como letras muertas ahí en las leyes. Así es, Carla Mote, qué ganas de incluso confundir a la gente. Me sorprende que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora salgan preocupados por la pregunta de la consulta de revocación de mandato cuando tenemos ya el proceso encima. Y fíjate que se está un poco repitiendo lo que sucedió en este sentido con la pregunta, con la última consulta, ¿no?, de juicio a expresidentes, porque terminó en pues que todo mundo le metió la mano a esa pregunta, pues en una cosa muy abigarrada, que era un párrafo como con 8 sentencias, y bueno, la verdad es que la pregunta resultó ser un debatote, y en este tema, con lo de la revocación de mandato, pues la oposición, desde que entró en 2019 y se empezó a discutir pues el tema, ¿no?, de incorporarlo en la Constitución, pues esto de si era una revocación o si era una ratificación, porque desde esta argumentación de la oposición, pues lo que hacía era ratificarlo, e incluso llegaron a decir esta interpretación muy sobrada de que el objetivo final era la reelección, ¿no? Entonces, digamos que ha habido muchísimo debate en torno a eso, y creo que la respuesta que da el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera es muy sensata, en el sentido de que hay un planteamiento muy básico, que es justamente profundizar la democracia participativa con una opción que modifica por completo el sistema político, en el sentido de que la población puede cada mitad de sexenio tomar una decisión acerca del rumbo del gobierno que eligió. Entonces, pues la pregunta puede terminar siendo, como en el caso del juicio expresidentes, muy abigarrada. Esperemos que sea lo más clara posible y que hay una sentencia básica, que es: ¿quieres o no que continúe? Punto, ¿no? De eso se trata. Yo creo que la máxima aquí debe ser simplificar la pregunta, que quede clara para todos, ¿no? Y pues en ese sentido, yo creo que, como bien comenta Renata, todas estas razones para que estemos, digamos, participando en este ejercicio inédito de la democracia mexicana, lo que hace pues es sentar un precedente. Yo digo que es dentro de las profundas transformación que está viviendo el país, una de las más grandes, porque a futuro pues plantea un modelo de democracia totalmente distinto, en donde hay una participación popular directa, ¿no? Y que viene sumado pues a todas estas otras iniciativas, pues entre ellas otra que yo creo que es fundamental y que es de las más profundas e importantes del sexenio, que es la reforma eléctrica, que pues va a fortalecer la soberanía económica nacional, y que pues en su conjunto son de los puntos que van a quedar como más arraigados profundamente en la forma en la que se hace política, en la forma en la que las ciudadanas y los ciudadanos nos involucramos a largo plazo, y que pues esto va a cambiar muchísimo el modelo. Entonces ya digamos, estamos ahora debatiendo ya sobre cosas más concretas en esta aplicabilidad de la consulta, con un INE que ha pues estado reticente, ¿no?, a organizarla y poniendo para todo peros, pero a mí me alegra mucho que ya estemos como de este otro lado, con después de la recolección de firmas, que ya saltamos, digamos, esta parte. Prácticamente está sorteado el tema con el INE, que está obligado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a realizar la consulta, y bueno, pues ya vienen debates mucho más interesantes e intensos, y que nos acercan eso, a participar colectivamente.
y si me permiten las voy a estar molestando para invitarlas a estas mesas de diálogo para seguir desmenuzando para nuestra audiencia en Sin Censura los temas más importantes. ¿Por qué no cerramos, Carla, invitando a la gente para que las apoyen en diferentes trincheras, en diferentes espacios en los que participan y obviamente a través de Twitter? Sí, querido Vicente, pues con muchísimo gusto. Yo, ya sabes, siempre estoy muy dispuesta y feliz de poder hablar con tu audiencia, que es muchísima. Bueno, pues yo les invito a que me sigan en Twitter como @carlamote, y también pues quiero decirles que pueden leer El Soberano. Cada 5 días estoy escribiendo, hay artículos de opinión, y aprovecho también para invitarles a leer el periódico feminista La Regeneración. Eso, querida Carla. Renata Turrent, por cierto, salúdanos a Renatititititita. ¿En dónde te siguen a ti? ¿En dónde te apoyan, querida Renata? Que ya no está tan chiquita, anda bien grandota, querido Vicente. Pues primero agradecerte a ti por la invitación, a mi querida Carla por compartir este espacio, que siempre es un placer, pero sobre todo al bello auditorio que allá les puse en el chat, el mejor auditorio del mundo. De verdad, los queremos muchísimo y les agradecemos todos sus bellos comentarios. A mí me pueden encontrar los miércoles a las 10 de la noche en Capital 21. Tengo mi programa que se llama El Aquelarre. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, @rturrent. Y también acaba de salir el Regeneración de este mes, donde tengo un texto justamente de la revocación de mandato. Ese lo encuentran impreso en sus colonias, y pues les mando besos, abrazos, y espero estar aquí muy pronto. Nos encanta estar acá en Sin Censura. Claro que sí, nos vemos muy pronto. Gracias, Renata. Gracias, Carla. Un abrazote. Otro para ti. Adiós, adiós. Gracias, buenas tardes. Y bueno.